Le doy la más cordial bienvenida al licenciado Enrique Rodríguez Vázquez, director de Comunicación Social del Instituto Estatal Electoral. Bienvenido, Enrique. Gracias, Hugo. Buenas tardes. No entiendo por qué le risa, pero aquí estamos a tus órdenes. Bueno, es que aparte, es un buen amigo de Enrique Rodríguez y me da gusto recibir aquí a los amigos en este espacio de información y de noticias. No te creas, sí entiendo por qué la risa, porque esas columnas que mencionas, pues sí las estábamos leyendo en la mañana y sí están duras. Es un panorama gris que pintan, pero pues es como lo ven los medios de comunicación finalmente, ¿no? Los análisis son muy interesantes, de no solo de Chihuahua, sino de cómo están comportando donde va a haber elecciones. De cómo pudiera ser la tendencia electoral. Así es. Desde el arranque hasta el final, hasta el 5 de junio. Sí, son muy interesantes, son analistas muy bien enterados y pues sí hay que tomarlos en cuenta. Sí, efectivamente, pero bueno, es un análisis que finalmente es un indicador, pudiera ser como un indicador, no es lo que pudiera suceder, porque lo que pudiera suceder, eso lo van a decidir los electores, los votantes, el próximo 5 de junio en las urnas. Y este es el tema del que vamos a hablar, Enrique, precisamente. Sí, como dicen los políticos, ¿no? La madre de todas las encuestas pues es el 5 de junio. Es la del 5 de junio, que es la votación. Voto y en la urna, efectivamente. Pero sí, pues tienen que hacer su trabajo durante todo este periodo, a partir del domingo 3 de abril, que ya están anticipando ahí en informaciones periodísticas, que van a empezar como ya acostumbran últimamente, a partir del primer minuto, del primer día permitido, empezar a colocar espectaculares, estar en los cruceros, repartir volantes y nosotros a cuidar que se dé en buena lid toda la contienda. Es decir, a partir de las 12 con un segundo del domingo, ¿ya está luz verde para que todos arranquen? A partir del primer minuto empieza la campaña, así es. Correcto. Bueno, pues ya lo acaban ustedes de escuchar. ¿Y qué se espera, Enrique? ¿Cómo está trabajando el Instituto Estatal Electoral para que el desarrollo de las campañas políticas pues sea óptimas, sean campañas de altura? Sabemos que ustedes son el árbitro electoral, sabemos también muy claramente que ustedes no van a influir en el trabajo de los partidos políticos, pero sí son el árbitro quienes van a estar pendientes de que esto se desarrolle de la mejor manera. Yo creo, Hugo, que lo que hay que destacar más que nada, que las reglas electorales las conocen los candidatos, las conocen los partidos, y podemos destacar básicamente que lo que se cuida ahora, lo que últimamente hemos cuidado más, es la guerra sucia, la denostación, que las campañas se den en los términos que establece la ley, que es, y esto muy poca gente lo sabe, que la propuesta política, la convocatoria que tienen que hacer los candidatos y los partidos para la ciudadanía, está fundamentada en la plataforma política, en la plataforma electoral que ya previamente registraron ante el Instituto Estatal Electoral. Y esto significa, esa plataforma significa los postulados de los partidos en materia social, en materia de seguridad, en materia económica, en materia de empleo, en los temas que tienen que ver con el siguiente paso, que es el gobierno. Las campañas electorales son para llegar al gobierno y la oferta política tiene que estar fundamentada en la propuesta que van a hacer ellos para cuando lleguen al gobierno puedan ofertar o cumplir ese ofrecimiento que le están haciendo a la ciudadanía. Lo menciono porque es en donde nos llega el rompimiento después de las elecciones, hablando como ciudadanos, en que luego la oferta política que hacen en campaña no se cumple cuando llegan a los gobiernos. Entonces es importante que los candidatos, los partidos recuerden y que la ciudadanía esté enterada de que esa oferta política se desprende de la plataforma que ya se registró, que es lo que ellos están proponiendo para cuando lleguen a ser gobierno poder impulsarlo en cualquier orden de que estemos hablando, ¿no? Economía, política, educación, sociedad, empleo, en cualquier tema que tenga que ver con el ejercicio de gobierno. Pero ahí, esto que estás comentando es muy importante, es muy interesante, Enrique, porque pues hay antecedentes de sobra, hay evidencia de sobra de que muchas veces lo que ofrecen los políticos en campaña pues nunca se cumple. En la realidad son, como dicen por ahí, son palabras que se las lleva el viento, porque ya cuando están sentados en el poder, en la silla gubernamental o en la legislativa, pues se les olvida todo lo que prometieron. Ahí ¿cómo puede influir el Instituto Estatal Electoral?
Como te menciono, lo que hay que cuidar es eso. Por un lado, Pero la ¿cómo se puede la cuidar, parte Enrique? negativa de que no caigan en eso y actuar rápidamente, medidas cautelares o como deba ser la actuación que ya está establecida en la ley. Y por el lado positivo de que la oferta política corresponde efectivamente a esa plataforma. ¿Qué es lo que se puede hacer? En este caso, lo que se debe esperar, invitar a los partidos, a los candidatos, para que se apeguen a esa oferta política envasada, así como se registró en el Instituto Electoral. ¿Qué pueda suceder después? Pues sí, ahí sí que nos quedamos igual que siempre, pero una cosa también, Hugo, es la realidad. Cuando llegan a los gobiernos y se topan con esa realidad, pueden ofrecer El cielo, la lo que luna, las sea, estrellas. pero cuando llegan a los gobiernos, que ya será materia de posteriores análisis, Sí. cuando se dan cuenta de que no pueden cumplir, por ejemplo, problemática de los chuecos, problemática del transporte, problemáticas de inseguridad en los que pues sí puede haber las mejores intenciones, pero cuando llegas al ejercicio del poder y te das cuenta de una realidad, tienes que ajustarte. Pero a la ciudadanía le queda la impresión de que no se cumple con lo que se promete. Sin embargo, lo que habría que revisar es que si efectivamente está enmarcado pues esa oferta política en esa plataforma que está registrada. Y el cumplimiento posterior, pues hay otras instituciones para obligarlos a que cumplan, ¿no? Pero lo que es la parte de campañas, que se apeguen a esa plataforma, que se apeguen a esos postulados que están emitiendo los partidos políticos y sobre eso que se haga la oferta política para convencer al electorado. Es el primer pasito. Y que no se ofrezca lo que no se puede cumplir, Enrique, como bien lo estás comentando, porque mira, habrá candidatos, como en el caso de los diputados, por ejemplo, los candidatos a diputados, que ofrecen que van a trabajar en seguridad pública, que van a trabajar incluso hasta en el transporte urbano y de bus, que van a trabajar en vialidad y tránsito, que van a hacer muchas cosas con tal de ofrecerle a los chihuahuenses pues mejores condiciones de habitabilidad, de calidad de vida en el municipio de Chihuahua. Y pues todos sabemos perfectamente que en materia de seguridad pública, en materia de transporte urbano, de iluminación, de alumbrado, de agua y alcantarillado, de muchas cosas, pues solo son simples gestores, pero no son gente que pueda hacer algo realmente así tangible para que puedan cambiar las cosas, porque las decisiones no dependen de los diputados ya cuando están en la legislatura, dependen de una iniciativa que puedan aprobar muchos para que sea una realidad, pero no depende de una sola persona. Así es. Y luego llegan prometiendo muchas cosas en las campañas que después no se cumplen y ahí viene el desencanto y ahí viene también para otros procesos electorales el abstencionismo. Sí, por eso menciono que es lo deseable, que se apeguen a esa plataforma que ya está consensada, que Sí. ya está ciudadanizada, que se supone que hacen foros para determinar esas plataformas, y apegarse a eso para que no tengan luego estos problemas posteriores. Saber a ciencia cierta cuáles son los alcances de un aspirante o candidato a diputado, cuáles son los alcances de un candidato para la alcaldía, cuáles son los alcances para un candidato a gobernador, un candidato a síndico, porque luego se pueden, con tal de ganar, pueden llegar a hacer ofrecimientos que no puedan llegar a cumplir, pero eso lastima. Nosotros estamos muy empeñados, como te mencionaba en ocasiones anteriores, estamos muy empeñados en lograr, si no el 100% de que la gente salga a votar, pues sí que le vemos bastante la votación, porque finalmente el que salgan a votar pocos le hace daño a la sociedad, le hace daño a la democracia, le hace daño a las instituciones. Gastamos mucho recurso, Hugo, en hacer el trabajo de elecciones. Sí, son carísimas. Como para que la gente decida no votar simple y sencillamente. Lo deseable es que la gente salga, elija, que ejerza su derecho al voto y esté en condiciones de posteriormente, ya cuando vea que no le cumplan, poder exigir. ¿Por qué? Porque tiene la calidad moral de decir, yo voté y yo puedo salir a exigir que se cumpla lo que se me prometió. Pero si no, hacemos un círculo vicioso, porque no se vota, la gente espera que se muevan los que sí votaron, resulta que nadie sabe quiénes votaron y quiénes sí y quiénes no, y hacemos ese círculo vicioso de dejar pasar las cosas, y el desencanto cada vez es mayor. Cuando podemos empezar de cero, salir a decir yo voto y posteriormente puedo exigir que se cumpla lo que se me prometió. Y aparte los candidatos también tener mucho en cuenta eso, si ellos están viendo las estadísticas de votación, si están viendo las realidades de votación en Chihuahua,
pues lo mejor es que hagan el mejor papel y no se vayan a ofrecer cosas que van a lastimar aún más esta... no es escasa, sin embargo, si es una votación baja, Chihuahua está en los niveles más bajos de votación a nivel nacional. Sí. La votación a nivel nacional ronda por ahí del 45%, es el promedio nacional a nivel estados y a nivel federal, a nivel república. Nosotros hemos rondado el más menos 40, hacia arriba, hacia abajo, un poquito. Desde luego que la elección para gobernador sí jala más votos, eso hay que tomarlo en cuenta. Hay la oferta de cuando hay candidatos a gobernador se convierte en más atractiva que cuando únicamente se vota para diputados, alcaldes y síndicos, las famosas intermedias. Sí. En las votaciones intermedias sí se nos cae todavía un poquito más la votación, pero esperemos que en esta ocasión, como es de gobernador, como tuvimos la elección de gobernador cuando se eligió a César Duarte, que rebasamos el 40%, lo mismo estamos nosotros esperando, pero queremos ir más allá. Nosotros en el Instituto Electoral estamos, a la vez de ser árbitros, también promovemos el voto, entonces estamos por arrancar también campañas de que le digan a la gente por qué es la necesidad de ir a votar y finalmente pues que se convenzan de todos los estratos sociales, desde los jóvenes, tú sabes que con los jóvenes tenemos ese problema, sí. Los chavorrucos de los 25, 35 años, que todavía no tienen esa obligación, responsabilidades, pues que todavía no sienten esa obligación, y los que sí votan mucho pues son los adultos mayores, pero es la población más escasa. Entonces tenemos que compensar eso para que toda la gente se convenza de que es importante. ¿Por qué es importante ir a votar, Hugo? Tenemos que votar no solo por tener el derecho a exigir, tenemos que ser participativos porque en esa medida los gobernantes se sienten en la obligación, en la necesidad de responder. Si ellos ven que votan por ellos el 10% de la población, el 20%, el 30%, pues para ellos es más fácil tomar decisiones o no, porque están respondiendo a ese electorado únicamente que los elige. Si en una votación tenemos el 37%, como ocurrió la última votación que tuvimos en Chihuahua, federal, si ellos ven que ese 37% nada más a ellos lo elige la mitad más uno, digamos el 16%, con eso ganan, pues estamos hablando de que ellos pueden responderle o no a una ciudadanía de 16% de todos los habitantes. Yo he escuchado por ahí comentarios, Enrique, no sé si tú los has escuchado también, pero he escuchado situaciones como esta, que incluso hay algunos políticos, incluso algunos gobernantes, que promueven el no ir a votar, porque como bien lo dijiste tú hace un momento, ya con el voto cautivo, el voto duro que ellos tienen, con eso ganan elecciones. Y el que vayan las masas o que vayan más del 50% del padrón electoral a votar, pues para ellos representa un peligro. ¿Cabe esta posibilidad, Enrique, que pueda suceder de esta manera? En lugar de promover el voto para que la gente salga a depositar su sufragio, que lo promuevan al revés. No solo, mira, hemos tenido circunstancias en las que los partidos propios promueven el voto cruzado. Sí, el voto cruzado. El voto cruzado, que significa votar por un partido en un cargo y por otro partido en otro cargo, por un candidato de un partido en uno y en otro. Cuando un candidato no le es conveniente, por ejemplo, al gobernador del estado, ¿no? Se da el voto cruzado, sí. Promovido no, pero se da el voto cruzado. Sí. Muchas veces la ciudadanía que tiene plena conciencia hace voto cruzado también, eso tenemos que señalarlo. Sí es cierto que se apegan también a sus límites electorales, a sus padrones electorales, pero es en donde entra el Instituto Estatal Electoral o el INE en este caso, que el INE también tiene su promoción fuerte de votación. Ahí es donde entramos nosotros a contrapelo de lo que no hacen los partidos políticos. Nosotros tenemos que convencer al resto del electorado. Tenemos que decirle al ciudadano que su voto es importante, que su voto cuenta. Voten por quien vote, nosotros tenemos que insistirle a la gente que debe salir a votar. Y hemos hecho campañas fuertes en procesos electorales anteriores. Hemos traído figuras de la farándula, la última ocasión que fue Araceli Arámbula, que nos ayudó a promover el voto, que es chihuahuense, reconocida. ¿Cómo medir si esas campañas han tenido resultados? Pues hay que separar todos los factores que influyen en una votación, si son candidatos a gobernador, si fueron buenos candidatos, si fueron buenas propuestas, si nuestra campaña de promoción del voto institucional funcionó. O sea, hay que separarlo y en esa medida pues decir si efectivamente tuvimos ese éxito o no.
Hay que arriesgar con campañas de marketing, tenemos que hacerlo también. ¿Cuándo van a iniciar con las campañas de marketing? Ya estamos también, casi va a ser junto con el arranque de las campañas electorales también. ¿Alguna figura nacional que vaya a apoyar? No, es un esfuerzo muy local. Recordemos que el actual presidente del instituto y los actuales consejeros, desde que llegaron, marcaron la pauta de austeridad y nos estamos apegando a eso. Me pusieron a trabajar ahora sí, para mayor inventiva. Y bueno, pero creo que sí sí podemos llegar nosotros a convencer a ese voto que está indeciso, que no tiene partido, que no tiene candidato, que decide de último momento, nosotros mantener por lo menos la idea en ellos de que sí, que hay que salir a votar el día 5 de junio. Bueno, ya estamos de regreso con el licenciado Enrique Rodríguez Vázquez, quien es el director de comunicación social del Instituto Estatal Electoral. Me decías cuando te interrumpí, Enrique, estábamos platicando precisamente de... Bueno, sí, es que lo que hay que encuadrar aquí, te decía, positivo o negativo. ¿Qué es lo que deben de cuidar para no crear falsas expectativas? Exacto. Y por otro lado, lo que deben de cuidar de hacer una buena propuesta que tenga que ver con el candidato. El candidato tiene mucho que ver, la figura, la persona, que corresponda a una lucha social que tienen de tiempo atrás, que los posicionó para llegar a ser candidatos. Mencionaba ahorita fuera del aire, por ejemplo, la figura del candidato independiente va a ser interesante porque es la primera ocasión que lo tenemos en el caso de Chihuahua. En una competencia. En una competencia como independiente. Y él va a ir a contrapelo de los partidos políticos, contra toda la estructura, contra todo el voto duro que mencionabas ahorita. Y esa parte, esa figura pudiera llegar a ser una vertiente interesante que captara esos votos de los que no están decididos como partidos, además de la campaña, insisto, que nosotros estamos haciendo institucional de decirle a la gente en general de que independientemente de partido o no, tú sal a votar porque es muy importante que ejerzas el derecho para lo que siga posteriormente. Pero por ejemplo, los independientes de los informes que tenemos son bien vistos en municipios, son bien vistos a nivel estatal. Han creado expectativa importante a nivel nacional. Las notas periodísticas nacionales sí están reflejando lo que están haciendo los independientes en el caso de Chihuahua. Se está generando quizás si no tenemos candidatos como en otros años que son de una presencia natural como tales, como figuras políticas, se van a acomodar algunas cosas para que la ciudadanía tenga bastantes opciones para llegar a convencerse, ¿no? Pero mucho tiene que ver, vuelvo al punto, mucho tiene que ver la oferta política que hagan. Hay problemas sociales, hay problemas económicos, hay problemas de seguridad, hay problemas de educación, hay muchos problemas, hay muchos problemas que se tienen que aterrizar y que quizá ahí la ciudadanía va a esperar a ver quién hace esas propuestas y quizá puedan ser esas propuestas las que los convenzan finalmente. A mí me gustaría mantenerme en la situación actual que va a ser la campaña. Lo que venga después, pues vamos a tener que medirlo posteriormente, pero la campaña política es una oferta, siempre es un renovar, es una nueva oportunidad para que se cumplan expectativas, es una oportunidad para que se crean situaciones, que se mejoren cosas, que se siga con la continuidad con lo mismo. Eso es la oportunidad del ciudadano para decir, bueno, en este intervengo y a partir de aquí yo quiero participar y yo quiero que con mi voto se elijan a las próximas autoridades. Y si me equivoco, pues al igual que yo, que elegimos a esa persona, va a ser el problema de todos nosotros, ¿sí? Y nosotros podemos corregir, nosotros podemos exigir que se corrijan cosas. Y si le atinamos, pues qué padre, y si nos equivocamos, pues a tomar medidas posteriores. Creo que eso es lo importante ahorita, que la gente vea este momento de elecciones, se cansa la gente con los spots, se cansa con que le toquen la puerta todos los días un candidato, luego otro, luego otro, luego otro, pero que lo vean como esa oportunidad de que pueden tomar una decisión importante, trascendente para los siguientes 3 años, los siguientes Pero también 6 años. se cansan de las falsas promesas, Enrique. Eso es lo más irritable para un ciudadano que confía en alguien cuando va y le promete y luego que después no se cumple. Ese es el grave problema de los políticos
en México, creo yo. Pues así es. Pero el primer paso sería, escúchenlos. Yo le pido a la ciudadanía que escuchen esa oferta política, no que se rindan ante los candidatos, sino que den oportunidad de que los candidatos les hablen, les hagan llegar su mensaje, que los partidos políticos lleguen a sus puertas y a partir de eso entonces sí tomar la decisión. ¿Para qué? Pues para que Chihuahua deje de ser ya un estado con baja participación, eso es muy importante también. Sí, sí. Figuramos en muchas cosas y en participación electoral. Porque finalmente siempre deciden las minorías. Así es. Entonces, desafortunadamente. Y luego los perjuicios, que son más perjuicios que beneficios, pues los pagamos todos cuando decidió una minoría. Sí, por eso mencionaba yo esa parte, es importante. ¿Para qué? Para que la gente se sienta con el derecho de poder exigir posteriormente, que es... Enrique, ¿me permites leer alguno de los mensajes que nos hace llegar nuestro público? Por supuesto. Mira, este dice, señor Valles, si han comprado premios, evaluaciones a favor, etcétera, etcétera, ¿qué no podrán los del PRI, así dice el mensaje, comprar al IE? Claro, sin afán de ofender a su entrevistado. Eso es lo que dice este mensaje. Otro que dice lo siguiente, los candidatos deberían tener maestría y doctorado. Y luego lo que dice después ya no lo puedo decir porque no me consta lo que dice después. Otro mensaje, señor Valles, buenas tardes. Pregúntele al señor Enrique Rodríguez cuál es la razón por qué no se obliga a los ciudadanos a votar. ¿Se debe obligar a los ciudadanos, Enrique? Bueno, ya hay legislaciones en otros países en los que sí se obliga a votar, pero quitas ahí la conciencia, Hugo, es una democracia Pues forzada. Es que es una responsabilidad ciudadana. Es ¿no? una responsabilidad ciudadana. Sí se ha mencionado en foros a nivel nacional de los partidos políticos, en la Cámara de Diputados estuvo en la mesa de discusiones ese tema de que se obligara a los ciudadanos a salir a votar. Pero finalmente si sales a votar obligadamente, pues ¿dónde queda tu conciencia? ¿Dónde queda tu libertad? Me parece a mí que habría que ampliar, mejor dicho, los esquemas para convencer al electorado de que es una obligación que sí deben de tener en cuenta para salir a votar. Y si me permites del primer mensaje, mira, los organismos electorales son ciudadanos, son órganos ciudadanos electos sin que tengan que ver los partidos políticos. Eso es importante porque se rompió con el esquema en el que los congresos de los estados o del país elegían a estos consejeros. Ahora los consejeros eligen consejeros. Los consejeros estatales eligieron a los consejeros municipales, que son los que cuidan y hacen la elección. Sí. Pensar retrógradamente de hace quizá 15, 20, 30 años, ya hemos superado esas etapas. Por eso se crearon las instituciones. Y el otro día me preguntaba uno de sus compañeros también, ¿puede llegar a ocurrir el manipuleo en las casillas? Acuérdate que antes se rellenaban las urnas, antes se robaban las urnas, se simulaban las votaciones. Pues ya no. ¿Por qué? Porque son los ciudadanos los que están ahí cuidando las elecciones. El ciudadano común y corriente al que llega y se le capacita en su casa es el que va y cuida las elecciones. Por eso corremos el riesgo de que el día de las elecciones no completamos las casillas, la mesa directiva, porque el ciudadano finalmente decide, no voy, ese domingo no voy, no me levanto, me voy de día de campo. Están en su libre derecho, pero son los ciudadanos los que cuidan eso. Ya no es posible acudir con las urnas llenas, ya no es posible que se desaparezcan esas urnas, ya no es posible que porque no hay representantes de un candidato en una urna, en una casilla, ya no es posible que se le destinen los votos a esa persona. Son los ciudadanos los que están cuidando eso. Entonces, ya no estamos en aquel tiempo en el que se podía manipular toda la elección. Es imposible. Los ciudadanos hacen la elección, los ciudadanos están en los órganos electorales, los ciudadanos son los que cuidan, cuentan los votos, que eso es lo más importante, cuentan el 1, 2, 3, 4, no hay otra. Entonces, y son finalmente los ciudadanos los que están los que están detrás de toda la elección. Mira lo que nos dice este televidente, Enrique, de nada sirven las elecciones si no se hacen auditorías a los corruptos. Bueno, es un pensamiento de uno de nuestros televidentes. Y hay muchísimos mensajes. Es una parte que sigue, que está muy de moda además, la transparencia, los esquemas de anticorrupción, que en su momento fueron los institutos de transparencia. En lo personal me parece a mí que les falta dar un brinquito más. Hay contralorías. Es un tema que está ahorita
que está muy de moda y que tienen que darle ese brinquito para que la ciudadanía esté satisfecha en la rendición de cuentas. Me preguntan aquí que si sigue Fernando Herrera en el IE, porque dice este televidente que Fernando Herrera fue un empleado de César Duarte. No, el doctor Herrera ya terminó su periodo en noviembre del año pasado, Sí. Es un nuevo consejo, es un nuevo esquema, como mencionaba ahorita, los consejeros actuales fueron electos por el Instituto Nacional Electoral. Correcto. En un examen de oposición, una participación ante cientos de participantes, y ellos fueron los mejores, así lo calificó el INE. Oye, Enrique, ¿y por qué inician primero la campaña los candidatos a la gobernatura del estado y luego días después, creo que 2 semanas después, los candidatos a presidentes municipales y diputados? ¿Por qué no todos juntos? Porque, bueno, ya en Chihuahua se ha estado manejando el esquema de campañas cortas. Eso es importante porque no saturas de publicidad, porque no gastas tanto. Son diferentes situaciones por las que se ha reducido en los periodos electorales. En Chihuahua llegamos a tener campañas de gobernador de 6 meses, Sí. larguísimas. Larguísimas, Pero cansadas. un estado como Chihuahua no lo puede recorrer en un mes. Tienes que dar por lo menos 60 días, que es lo que corresponde en esta ocasión, 60 días para que puedan acudir a todas las poblaciones del estado. Eso es importante. Y se considera que los municipios, por muy grande que sean, Chihuahua o Juárez, con 35 días de campaña tienen suficiente para hacer su elección. Nada más los municipios de Chihuahua y Juárez con 35 días. Así es, ese es el tiempo. En la elección anterior se establecieron diferentes fechas o plazos para las campañas. Los municipios grandes, los distritos grandes, se les concedieron 45 días, otros municipios y distritos de 35 y los más pequeños de 28 días, distritos y municipios. En esta ocasión son todos los municipios, todos los distritos con 35 días y las campañas de gobernador de 60 días. De 60 días. Sí. Eso ¿Por es qué? un- Porque el territorio estatal pues, Claro, te lo es muy marca, grande, vasto. pero también darle a un candidato para alcalde en un municipio como Mioqui, como Rosales, de 60 días pues también sería innecesario. Son municipios muy pequeños que con 35 días tienen que ser más creativos, tienen que ser más acudir a todas las comunidades, tienen que ser más propositivos, tienen que aprovechar el tiempo, vaya, para acabar pronto. Y por ejemplo, si un candidato a presidente municipal quiere acompañar en uno de sus recorridos, en algún mitin, en algún evento partidista al candidato a gobernador, ¿lo puede hacer? ¿El candidato a gobernador puede hacer alusión de que ahí está la candidata del partido X a la presidencia municipal? No, porque ¿No? mira, en este caso van a ¿Ni arrancar las acompañarlo? campañas a gobernador, sí, pero convidados de piedra, que se llama. Convidados de piedra. Convidados de piedra significa que pueden estar ahí, no pueden hacer proselitismo, no pueden hablar, no pueden hacer Nada. Ningún nada, pronunciamiento. Ningún pronunciamiento. Porque sus plazos son los siguientes. Los candidatos a gobernador, mañana hay sesión, mañana se reciben las 6 solicitudes que hubo de registro de candidatos. Sí. Y los demás candidatos para los cargos de alcalde, diputados y síndicos, su periodo de registro, incluyendo los independientes, es del 15 de abril al 28 de abril. Del 15 al Perdón, 28. del 15 al 25 de abril. Sí, bueno, estamos recibiendo muchísimas llamadas. Discúlpenme, pero no puedo tomar llamadas. De veras, lo siento mucho, pero no puedo enlazarlas. Así que únicamente mensajes. Y los mensajes también me están llegando muchos y no los puedo leer todos. Y tampoco el señor Enrique Rodríguez Vázquez podrá darle respuesta a todos. Les pido por favor su comprensión, porque el tema es muy interesante. Sabemos perfectamente que usted quiere estar bien enterado, pero vamos a platicar en otras ocasiones con Enrique Rodríguez o con el titular el vocal ejecutivo del Instituto Estatal Electoral. Enrique, nos decías de las campañas, de los tiempos que ellos tienen que cumplir para poder hacer campaña. Sí, no pueden los candidatos para alcaldes, diputados y síndicos no pueden hacer proselitismo en las campañas de gobernador, porque ellos van a ser candidatos hasta después del 25 de abril. De abril. Una cosa es que acudan a registrarse o registrarlos ante el Instituto Electoral y otra cosa es que estén aprobados. Claro. Y las campañas de ellos empiezan hasta el 28. Este periodo se llama intercampañas. O sea, 22 días después de que arranquen las campañas a gobernador. Así es. 22 días después. Entonces, sí. pueden acudir, pueden acompañarlos, pueden salir a la calle, por supuesto. Pero calladitos. Pero calladitos, así Correcto. es. Esa es su condición. No son candidatos todavía, entonces ellos deben de comprender esto y esperarse hasta que el Instituto Electoral les diga,
están autorizados para ser candidatos, como ocurrirá mañana con los candidatos a ¿Ni en gobernador. las redes sociales pueden manifestarse, Enrique? Mira, me han preguntado mucho las redes sociales. Sí. La red social funciona en dos vertientes porque no está regulado, pero está regulado los tiempos electorales como medio de comunicación, que es medio masivo de comunicación en los plazos electorales. ¿Qué significa? Que sus perfiles personales pueden mantenerse, pueden seguir ahí, pero el tiempo electoral es que no pueden hacer todavía la oferta política, no pueden hablar de campaña, no pueden hablar de voto, no pueden anticiparse. Ese es el calendario de todos los medios de comunicación, de toda la difusión. Entonces tienen que apegarse también a eso, porque ya ha tocado el caso en tribunales que han tumbado páginas personales o páginas institucionales o páginas de partidos en donde se están anticipando en esos tiempos electorales. Ellos alegan que no está regulado sus perfiles personales en Internet. Efectivamente, no hay una ley que los prohíba. Sin embargo, en tiempos electorales deben de observar igual que cualquier medio de comunicación, sí, como sea. O sea, los plazos electorales son los mismos. Sí. Entonces, deben de cuidarse también en eso. Correcto. Igual que quienes quieran apoyar esas campañas, funcionarios públicos que quieran en sus face, en sus decir fuera de horario voy y participo en un meeting, deben de ser muy cuidadosos. ¿Los gobiernos municipal, estatal pueden hacer pronunciamientos de carácter de obra después del día 3? Después del día 3 ya nada. Se cancela la difusión, la publicidad, la promoción de la obra pública. ¿Incluyendo en las redes sociales? Incluyendo las redes sociales. Lo que se mantiene en Internet es únicamente servicios, cuestiones de salud, cuestiones de protección civil, cuestiones de situaciones de emergencia y de educación que tenga que ver con situaciones, a ver si soy muy claro porque eso es muy largo el tema de las permisiones que tienen. Sí. Por ejemplo, si hay una convocatoria para becas que tiene fecha desde diciembre, sí, se emite la convocatoria para que se cumpla en los meses de abril y mayo, es permitido porque hay que registrarse, porque hay que hacer trámites. Por ejemplo. Sí, porque se tiene que cumplir un proceso, un trámite. Así es, se tiene que cumplir el procedimiento. Si hay que convocarlos a exámenes, claro, y en ese periodo pues tiene que convocarse el examen. ¿Cuál es la exigencia? Que no salgan los logos de las promociones que identifican a esos gobiernos. Sí. Que no los puedo mencionar en este momento, pero sí, por supuesto, que se permite el logotipo institucional. ¿Cuál es el logotipo institucional? El que dice Gobierno del Estado, el que dice Ayuntamiento de Chihuahua, el que dice Gobierno Federal, ¿sí? Esos son los que se permiten, el de la Junta de Aguas, sí, el de Desarrollo Social, el de Educación y Cultura. Esos son los logos institucionales, son los que se permiten, sin firmas de funcionarios, sin firmas de responsables, nada de eso. Claro. Es con esas condiciones. Enrique, ya nos quedan 2 minutos. Así rápidamente le voy a dar lectura a un mensaje que me parece que es muy interesante y que nos lo envían de Delicias. Dice, ¿por qué no prohíben las alianzas entre partidos? ¿Qué no se supone que son ideologías diferentes? Si un partido no se sostiene por sí mismo, ¿por qué no lo dan de baja? Bueno, esa es una discusión inacabada, sí, o que se dio ya a nivel federal, sí, en la que se cancelaron las canonjías que otorgaban las coaliciones. Sí. Las coaliciones políticas, bueno, se quitaron las alianzas como tales, así con ese nombre, porque tenían sus propias condiciones. Luego a las coaliciones se les quitaron la oportunidad de repartirse votos. Recuerda que las coaliciones, se formaba una coalición y se participaba en la boleta con un solo lema. 3 partidos, por poner un ejemplo, 3 partidos creaban un nuevo lema, un nuevo logotipo y con ese participaban en una boleta. Eso se cancela y se permite que los partidos en su posición que les corresponde en la boleta, si es el mismo candidato, lo postulan en diferentes espacios. Sí. Pero dejaron abierta la posibilidad a nivel federal. Recordemos que la ley federal es la que nos rige ahora en materia electoral. Sí, exacto. Entonces, pero a nivel local se permitió que las legislaturas locales establecieran las formas propias de participación política entre partidos. En ese sentido, en el caso de Chihuahua se permitió la candidatura común. Ahora la candidatura común, que esperamos que sí va a haber algunas participaciones de este tipo, la candidatura común consiste en lo que ya no hace la coalición que era formar un solo logotipo, un solo lema. Ahora va a ser esa vía la candidatura común y sí va a permitir la transferencia de votos para mantener los registros. A nivel nacional se han hecho esfuerzos particulares, por ejemplo,
algún periodista por ahí, Pedro Ferriz, Sí. impulsó mucho el evitar este tipo de coaliciones para reparto de votos. Ha habido otros esfuerzos en los que los ciudadanos comunes se conjuntan y buscan que se quiten estas prerrogativas. La más reciente fue para quitarle el registro al Partido Verde Ecologista, juntaron por ahí de 400,000 firmas los ciudadanos. Sin embargo, las formas de participación ciudadana todavía no están acabadas, hay que profundizar en ese tema y quizá, como nos menciona aquí tu televidente, sí. quizá pueda llegar a darse que se exija a los partidos que cada quien con sus propias uñas. Sin embargo, Sí, mientras porque esté los la partidos legislación, políticos también nos cuestan mucho dinero a los mexicanos, a los chihuahuenses. sí se les entrega. Si no tienen la capacidad de convocatoria para poder reunir el porcentaje que se requiere para hacer un partido político competitivo, pues entonces que, como un partido de fútbol, ¿no? O como un equipo de fútbol, si no pueden en primera división, pues que se vayan a la segunda y hagan lo que tengan que hacer para regresar a primera división, que ese sería el caso de los partidos pequeños. Mira, ¿no? si mal no recuerdo, por Sí. ejemplo, en España los partidos son como 22 partidos políticos, Sí. son muchas corrientes ideológicas, pero allá si no ganan, simple y sencillamente no ganan, no tienen escaños, no tienen presencia, pero pueden participar en las elecciones cuantas veces sea necesario. Pero con prerrogativas, con tanto dinero, Enrique. No, y trabajan para eso. El esquema de México es que son subsidiados para evitar que les llegue dinero de mafias o dinero mal habido, y por eso se les entrega recurso público estatal o federal. Bueno. Pero pues son discusiones que ahí seguirán estando y que nuestra democracia tiene que irlas adoptando o discutiendo, o bueno, todavía nos falta Claro. mucho para llegar a tener una democracia acabada. Y discusión que podremos seguir en otro programa, Enrique. Es muy Así es. interesante todo lo que estamos hablando. Seguramente volveremos a platicar, porque es importante que nuestro público esté muy bien enterado de lo que es un proceso electoral, de sus partidos, de los candidatos y de lo que habrá ocurrir el próximo 5 de junio. Pues nada más invitarlos, si me permites, invitar a la gente que salga a votar el 5 de junio, es muy importante, que den oportunidad de que los candidatos y los partidos den su oferta política y que tomen la mejor decisión. Correcto. Enrique Rodríguez Vázquez, director de Comunicación Social del Instituto Estatal Electoral, muchas gracias por haber venido. Al contrario, muchas gracias. Y gracias